Este tema lo vamos a analizar con Daniel Rosso, que es sociólogo, periodista, también docente. ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, Daniel, tratando de entender un poco el mensaje que ayer se ha expresado en las urnas. Por supuesto que el pueblo ha hablado y ha dado su opinión, manifestado el humor de un tiempo particular que atraviesa Argentina, periodo donde empezamos a entrar, donde uno no sabe si todavía estamos en pandemia o empezamos ya la pospandemia, crisis económica ya de varios años. ¿Cómo se interpreta, Daniel, lo que ha ocurrido ayer en las urnas? Bueno, en principio como un reequilibrio de poder en relación a lo que había sucedido en las PASO. El Frente de Todos recuperó 5 puntos con respecto a las PASO en la provincia de Buenos Aires, ha retomado el control electoral de el Chaco y Tierra del Fuego, eso a favor del Frente de Todos. Por otro lado, el dato de que Frente de Todos ha perdido 6 senadores en Chubut, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Corrientes, y eso supone la pérdida del quórum en el Senado. Me da la impresión de que con relación a las PASO hay como una especie de mayor equilibrio de poder de un sistema político en la Argentina que se ha hiperpolarizado y supone la existencia de dos fuerzas, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, con mucha paridad, y la emergencia, por supuesto, de el movimiento libertario, que ha tenido un desempeño muy fuerte tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, Daniel, cuando lo escuchaba decir, el equilibrio de poder ahora queda un tanto más parejo entre las diferentes coaliciones, bueno, las dos principales coaliciones. Y cuando analiza y dice, bueno, sistema democrático y republicano, eso está perfecto, que haya un contrapeso entre las diferentes fuerzas. Ahora, el problema es qué tipo de relación hay entre ellas. Y ahí es donde el gobierno ayer, o por lo menos lo que dijo Alberto Fernández, entiende lo que debe hacer, sentarse a dialogar hoy, tanto con la oposición representada por Juntos por el Cambio, como también por los otros bloques que, si bien tienen menos representantes, también aportan a lo que es la configuración del Congreso. Sí, la cuestión es que en la Argentina hay una discusión acerca de dos proyectos que tienen tendencias a ser muy difíciles de compatibilizar. Yo le diría que en la situación actual hay claramente dos proyectos y una certeza. Una certeza es que la Argentina está en un proceso de crecimiento que nadie niega y que seguramente se va a acelerar durante el año que viene. Por supuesto, tiene que ver con la pospandemia, con que las categorías de comparación son con todo un conjunto de indicadores muy deprimidos durante la pandemia, pero haciendo esas salvedades la Argentina crece. Va a terminar este periodo de 2021 con un crecimiento de alrededor del 9% del PBI. Esa lógica de crecimiento se presupone que va a continuar durante el año que viene. Entonces, acá no está en duda el crecimiento de la Argentina. Acá lo que está en duda, y esa es la discusión de modelos, es si los beneficios de ese crecimiento son concentrados por un sector de la economía concentrada o esos beneficios de crecimiento tienen alguna lógica de distribución. Y esos son los dos modelos de la Argentina. Un modelo que de algún modo privilegia fortalecer la oferta y para eso fortalecer efectivamente al empresariado con toda una serie de beneficios, con la idea de que entonces ese actor va a producir inversión, va a producir empleo, etcétera, etcétera. Y otro modelo que lo que plantea es estimular la demanda, es decir, esos beneficios del crecimiento, distribuirlos y entonces en lugar de que haya mayor oferta, lo que haya es mayor demanda. Bueno, esos dos modelos están en tensión en la Argentina desde hace muchísimos años. Un viejo sociólogo, Juan Carlos Portantiero, lo definió como el empate hegemónico, o sea, el empate entre dos proyectos que ninguno tiene la suficiente fuerza para derrotar al otro, y eso es lo que continúa como historia repetida de la Argentina a partir de esta misma semana, ¿no? Claro. Ahora, Daniel, me resulta interesante analizar en medio de esta puja que usted nos plantea, que hay dos modelos, dos proyectos de país, el crecimiento que tuvo un espacio como el que representa Javier Milei, que tiene
A ver, a mí me llama la atención de que sea atractivo para cierto electorado con la violencia discursiva con la que interpela justamente sobre todo a la clase política, pero también al electorado. Eh, ¿Cómo se puede interpretar justamente que haya sentado dos diputados, por ejemplo, una figura como Javier Milei, que en cada discurso que sale a hablar, más allá del sector económico que puede representar, es bastante violento hacia la gente? Sí, sí, efectivamente. Y además supone romper con un principio básico de la democracia argentina desde 1983 en adelante, que el consenso post-1983 en la Argentina consistió en separar claramente violencia y democracia. O sea, ese fue el consenso de 1983, a partir de 1983. Es decir, la violencia quedaba en un lado y la democracia quedaba en otro. Bueno, la operación global que está haciendo el movimiento libertario en la Argentina es volver a superponer violencia y democracia. En principio en términos de discurso virulento, pero en principio. Entonces, ahí hay una operación, si ustedes quieren, discursiva, muy complicado, que consiste en volver efectivamente a superponer violencia y democracia a algo que se había separado de modo estructural a partir de 1983. Claro. Ahora, yo lo veo preocupante no porque se trate de Javier Milei, sino por en un momento en el que la Argentina necesita búsqueda de consensos, diálogo, romper con la famosa grieta, entre comillas, que estos discursos empiecen a cobrar protagonismo y que la gente los respalde, a mí me resulta bastante preocupante, la verdad. Bueno, como vos sabés, hubo una reacción inmediata de Javier Milei anoche desde su búnker en el Luna Park, negándose a cualquier tipo de acuerdo. O sea, sí, fue algo que ni siquiera puso en discusión los contenidos de ese acuerdo que el gobierno está planteando. Claro. Directamente dijo que no, que con la casta política él no se sienta a negociar. Y eso es lógico, porque lo que está planteando Milei es efectivamente separar democracia de política, sí, o sea, vaciar a la democracia de políticos. Ahora, si uno vacía la democracia de políticos, ¿qué es lo que queda en el lugar de la democracia? Y básicamente los grandes intereses corporativos. Entonces, uno puede plantear la necesidad de reformar la política, de mejorarla, eso está claro. Pero el problema es que ese sector no está planteando mejorarla o reformarla, lo que está planteando es expulsarla. Y una democracia sin política, la verdad que no tiene ninguna posibilidad de existencia. Claro, claro. Daniel, y en este nuevo panorama político, después de las elecciones, ¿qué rol cree que ocupa Mauricio Macri, que ayer temprano habló de transición ordenada, ya casi como diciendo que dentro de 2 años no va a haber continuidad del gobierno de Alberto Fernández? Y que después, bueno, fue casi un espectador de lujo en lo que fue el festejo del búnker de Juntos por el Cambio allá en Buenos Aires. ¿Qué rol cree que ocupa hoy Macri en la oposición? Un lugar inestable, porque pasa algo extraño con la figura de Macri que hay que ver cómo evoluciona. Que los líderes que han puesto en marcha proyectos muy fuertes de transferencia regresiva de los ingresos, o sea, que han transferido desde las clases populares hacia los sectores más fuertes de la economía. Los antecedentes históricos es que después no tuvieron posibilidad de desempeños electorales exitosos. Pasó con Carlos Menem, pasó con Fernando de la Rúa, y al perder la elección por la reelección, Mauricio Macri, uno supuso que ahí pasaba algo similar, o sea que había perdido toda posibilidad de eficacia electoral para adelante. Eso indicaba que Juntos por el Cambio debía no mostrar demasiado la figura de Mauricio Macri, porque se suponía que era una figura que tiraba para abajo. Bueno, ha habido un fenómeno ahí, si ustedes quieren, parcial, de recuperación de la imagen de Mauricio Macri. O sea, Mauricio Macri tenía una imagen positiva de 37-38% y terminó la elección con una imagen de 45%. Sí. Eso hace que un sector interno de Juntos por el Cambio lo impulse al protagonismo y otros sectores de Juntos por el Cambio quieran que su protagonismo no aparezca. Yo creo que esa tensión
se va a mantener como un factor en Juntos por el Cambio. Ahora, más allá de la figura del expresidente, lo que quedó claro anoche es que quien tiende a ser como la expresión del conjunto en la escena fue el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, pero en un frente que es heterogéneo y hay que ver cómo se resuelven sus tensiones internas, porque obviamente no es lo mismo el sector de Macri o de Bullrich, y sobre todo de Bullrich, que plantea cierto diálogo con los libertarios, que el nuevo sector emergente del radicalismo, con Manes y otras figuras emergentes, y el sector de Larreta, que ha quedado con dos de sus alfiles muy instalados políticamente tras el triunfo, por poco, pero el triunfo al fin en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Daniel, muy amable por su tiempo, gracias por todo este análisis. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Bien, que tengan un buen día.